Ok. Entonces decíamos que la osteoporosis básicamente es una disminución de la densidad ósea que se puede manifestar, a veces comienza con dolor de espalda, a veces las personas se ponen como más pequeñas, o sea, como que se pierde estatura. Ustedes ven que una gente medía una cantidad determinada de pulgadas de pie y comienza a ponerse como más chiquito, doblado, una postura encorvada y mayor facilidad para romperse. Generalmente la osteoporosis eh, predispone mayormente a las mujeres posmenopáusicas a fracturas de cadera. Esa es una condición que hay que vigilarla siempre porque puede terminar provocando una fractura de cadera. Déjame ver. Como dice ahí, la osteoporosis es una enfermedad compleja y multifactorial originada por un desorden en el metabolismo óseo esquelético. Eso, miren ahí. ¿Qué dice ahí? Eso que está con letra negra, que yo se lo puse. Esa línea ahí. ¿Qué dice ahí? Los bifosfonatos son un grupo de fármacos que se está utilizando los médicos ampliamente. Y entonces su amplia utilización actualmente ha llevado a que aparezcan numerosos casos, o sea, de osteonecrosis de los maxilares después de tratamiento dental. Es decir, muchas pacientes mayormente que están tomando bifosfonato para el tratamiento de la osteoporosis pueden desarrollar eventualmente una necrosis maxilar por el uso de bifosfonato. Entonces, por eso yo se lo traigo a ustedes a colación y se lo apunté ahí en el chat para que lo busquen, necrosis maxilar por bifosfonato, para que se enteren más y vean que esa es una enfermedad que ustedes no la habían oído mencionar nunca. ¿Qué me dicen? Flor, Joan, usted. Pregunta. Dígame. Repita la pregunta, por favor. Que si ustedes habían oído mencionar la necrosis maxilar por bifosfonatos. No, doctor. No la habían oído mencionar, ¿verdad? Entonces yo por eso se la traigo a colación, para que la tengan pendiente. ¿Y qué condición ustedes habían oído mencionar que produjera necrosis de los huesos? ¿Qué condición? Que hace necrosis de los huesos. No se recuerda de nada, ni le dice nada. La osteoradionecrosis. Exactamente, o sea, el tratamiento por radiaciones en pacientes con cáncer, o sea, la osteoradionecrosis, muy bien, exactamente. O sea, señores, lo que yo les digo, traten de usarlo y de pensarlo. Ya ustedes vieron que había necrosis maxilar por tratamiento con radioterapia, pero también está apareciendo ahora, se está propagando el uso de bifosfonato para el tratamiento de la osteoporosis y eso también puede eventualmente producir una necrosis maxilar. Fíjense, ya no solamente por radiaciones, sino por medicamentos. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo le doy a ustedes? ¿Quién me puede decir qué se haría? ¿Qué hacer? ¿Qué comentan ustedes? ¿Qué piensan ustedes que se debe hacer? ¿Se podría suspender el bifosfonato o cambiarlo por algún otro? No, exactamente. Lo importante es que ustedes tengan pendiente, mujeres posmenopáusicas, que ustedes le pregunten, ¿usted está tomando algo para la osteoporosis? Ah, sí, yo estoy tomando otra cosa. Entonces, si usted hay una prueba, no necesariamente, pero que se llama 17 telopéptidos, una cosa de esa, pero bueno, que ustedes consulten y que le digan, mira, existe el riesgo de esta cosa, vamos a consultar con el ortopeda, con el endocrinólogo, con el que te esté indicando los bifosfonatos, porque puede existir una posibilidad remota de que presente esa condición. Entonces, lo importante es pensar en el problema
Y así si uno piensa en el problema, uno puede buscarle una solución. La solución es esa, preguntarle ya a la persona, a las mujeres mayormente de edad, si están tomando ese tipo de medicamentos para la osteoporosis y entonces actuar en consecuencia, interconsultar con el ortopeda, con el endocrinólogo, con el que sea que se le esté indicando. Y hay una prueba que no recuerdo si la puse aquí, que se llama 17 telopéptidos, para uno monitorear y saber si los niveles de bifosfonato están altos. Déjame ver. Toda esta cosa que yo le doy para que ustedes la vayan incorporando. Ah, míralo aquí. ¿Qué dicen ahí? ¿Quién me lee lo que dice ahí? ¿Qué dice ahí? Hay estudios que recomiendan suspenderlo 3 meses antes del tratamiento odontológico. ¿Y qué más? Los telopéptidos son fragmentos de colágeno que se liberan durante el remodelado y recambio óseo. Los niveles séricos de CTX deben estar en 150 miligramos antes de llevar a cabo la cirugía. Entonces, lo que le quiero decir, ya ustedes, si ya ustedes por lo menos le preguntan a la paciente, oye, si usted está tomando esto, si ustedes quieren, le pueden mandar a hacer eso, o lo refieren y lo interconsultan mejor con el ortopeda o con el endocrinólogo que le esté dando ese tratamiento. Por eso se lo aconsejo que piensen en esa cosa. Aparte de la radioterapia, puede haber necrosis maxilar por el uso de bifosfonato. Fíjense ya, espero que eso se le quede en la cabeza y no se le evapore. Dice ahí. ¿Qué dice ahí? Toda hora perdida en la juventud es una probabilidad de desgracia para el porvenir. Napoleón. Eso quiere decir que en la edad que ustedes están, no se debe perder tiempo, porque puede ser una desgracia para el porvenir. Puede ser que al final, a lo largo de la vida, tú dices, concho, yo no aprendí esto, y tuve la posibilidad. Entonces eso puede ser un problema para el porvenir. Eso lo dijo un individuo que no era ningún tonto, que llegó a manejar el mundo, aunque terminó en el destierro, fue Napoleón Bonaparte. Vamos, yo después lo voy a dar en más detalle, pero vamos a meterlo aquí, que yo lo incluí, porque esta es una charlita medio larga que yo di, pero la incluí aquí. El hemograma, como ustedes saben, se mide en cantidad global y en porcentaje los tres elementos básicos que contiene la sangre, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Mírenlo aquí. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Veremos en detalle la proporción de cada uno de ellos y cuál es la función específica de ellos. Serie eritrocitaria o serie roja, serie leucocitaria o serie blanca y serie plaquetaria. O sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Mírenlos ahí, un entendido, un frote. Muy bien. Miren ahí lo que comentábamos ahorita. Los glóbulos rojos de 4 a 6 millones y la mujer un poquito más bajito. La hemoglobina en 14 a 18. Si un paciente se va a operar, eso se lo doy a ustedes, y tiene la hemoglobina por debajo de 10, ningún anestesiólogo le va a dormir a ese paciente. ¿Por qué no va a dormir? Porque ¿cuál es la función básica de la hemoglobina? ¿Qué hace la hemoglobina? ¿Para qué sirve la hemoglobina? ¿Qué transporta la hemoglobina? El oxígeno. Exactamente. O sea, que si está por debajo de 10, quiere decir que ese paciente no va a saturar bien, ese paciente no va a oxigenar. Y el anestesiólogo muy prudentemente dice, no, yo no te le doy anestesia a ese paciente, yo tengo que esperar que ese paciente me suba la hemoglobina por aquí, salvo que no sea una cirugía de emergencia, pero si es una cirugía electiva, el anestesiólogo suspéndela. Entonces, para que no lo suspendan usted una cirugía electiva, fíjense bien en cuánto está la hemoglobina, que no esté por debajo de 10. Esos son consejos que les doy, que es bueno irlo tomando en cuenta por si acaso alguna vez ustedes tienen que hacer un procedimiento
con anestesia general y no está muy familiarizado con esas cosas, ténganlo pendiente, que de 10 para abajo el anestesiólogo te dice que no. No. Mándale, da lo que tú quieras, dale ya lo que sea, pero yo no te le doy eso. Tenemos hemoglobina. Entonces el hematócrito, como dijimos ahorita, es el porcentaje de la fracción líquida con relación a la sólida, o sea, del plasma con relación a lo demás. Dice aquí, en el hemograma se cuantifica el número de hematíes, el hematócrito, la hemoglobina y los índices hematimétricos. Los glóbulos rojos tienen forma como de una dona, así, solo que transporta. Míralo ahí. ¿Qué dice ahí de los glóbulos rojos? Transportar el oxígeno desde los pulmones a donde llega a través de la respiración a todas las células y tejidos del organismo. Exactamente. Esa es la función de los glóbulos rojos. Muy bien. Hay algunos tipos de anemia que tienen que ver con la forma, anemia de anemia falciforme, anemia megaloblástica. Hay una cantidad amplia de anemia que no vamos a entrar en detalle de eso, pero que ustedes sepan que eso se refiere a los glóbulos rojos. Algunos puede ser por disminución en la cantidad de hemoglobina o por anomalía en la forma, sobre todo la anemia falciforme que tiene características, apariencia de media luna, de os y que se rompe cuando atraviesa por los capilares. Bueno, por eso no importa. Estos son lo que se llaman índices hematimétricos. Esto es el volumen corpuscular medio, que se ve así, VCM. Eso se refiere al tamaño de los eritrocitos. Si los eritrocitos están más pequeños, si una cosa está más pequeña, ¿cómo se llamaría ese tipo de anemia? Si está más pequeño, ¿cómo se llama? ¿Normocítico, macrocítico o microcítico? ¿Cómo se llamaría? Si está más pequeño. ¿Cómo se llamaría? Microcítico. Exactamente. Microcítico. Exactamente. O sea, cuando vemos el volumen corpuscular medio que esté por debajo de 80 hectolitros, entonces pues, nosotros podemos decir que tiene una anemia microcítica. O sea, los glóbulos rojos están más chiquitos de lo normal. Si están por encima, sería una anemia macrocítica. Y si están normales, sería una anemia como está normal. ¿Cómo sería la anemia? Macrocítica, microcítica o normocítica. Macrocítica, microcítica o normocítica. ¿Cómo sería? Normocítico. Exactamente. Fíjense cómo poco a poco vamos aprendiendo y nos vamos familiarizando con una serie de términos que yo espero que ustedes lo manejen y que les resulten útiles y que no se lo encuentren extraños cuando oyen hablar. Ah, tiene una anemia normocítica. ¿Por qué puede tener una anemia normocítica? Porque a lo mejor el paciente tuvo una hemorragia, una herida grande y botó mucha sangre y está anémico. O sea, tiene menos sangre. Pero los glóbulos rojos están en el tamaño normal, entonces normocítica. Fíjense cómo las cosas se complican un poquito. Volumen corpuscular medio, ¿a qué se refiere eso? Al tamaño. Mira como una tablita, cómo se mide. O sea, el volumen que debe tener un glóbulo rojo. ¿Qué fue esto? Claro, a los glóbulos rojos tú no lo mides en una tablita como esa, pero yo le puse esa gráfica para que ustedes vean, para que tengan una idea de lo que es el volumen. Hemoglobina corpuscular media, eso se refiere a la cantidad de hemoglobina que va a contener ese glóbulo rojo. El valor de referencia de 28 a 32 picogramos también. Eso nos va a decir si es... ¿cuál es la función de la hemoglobina en la sangre? La hemoglobina, ¿qué es lo que hace? ¿Le da el color o le da el tamaño? El tamaño. El tamaño, la hemoglobina. Ay, perdón, el color. Ah, exactamente, muy bien. Entonces, si está por encima, tú vas a decir hipercrómica. O sea, tiene una anemia hipercrómica, está por encima. Y si está por debajo, tú dices una anemia hipocrómica. ¿Me entienden? Fíjense lo fácil que es. Después uno se familiariza con esos términos. Tú dices hipercrómica.
está por encima de esto. Hipocrómica quiere decir que está por debajo de esto. Ya ustedes vamos aprendiendo. Mira aquí, hemoglobina corpuscular media es lo que te da el color. Mire cómo aquí se ve más clarito y como aquí está más oscurito. O sea, puede haber alteraciones en la forma, esferocito, ovalocito, estomatocito, células falciformes y esquistocíticos. Es decir, aparte de los cambios en la hemoglobina y en el tamaño, puede haber en la forma. Ovalocito y esferocito tienen forma, están forma alargada y está como de esfera. Estomatocitos. También, bueno, está basado, mírenlo aquí como están, anemia que tiene que ver con el volumen corpuscular medio, anemia por déficit de hierro, talasemia, microcítico se refiere a que es más pequeño y tiene menos hemoglobina. Macrocítico, anemia megaloblástica, es decir, los glóbulos están aumentados de tamaño, anemia plástica, la leucemia y droga. Estas son condiciones en las cuales hay macrocitas. Normocítico, como le dije ahorita, normocrómico, si hay pérdida de sangre, un paciente que ha tenido una hemorragia por una herida, por lo que fuera, por infección, inflamación, enfermedad renal crónica, enfermedad maligna, eso puede estar normocítico, normocrómico. Ahora, vemos aquí el hematócrito. Esto mide el porcentaje de hematías o de glóbulos rojos en el volumen total de la sangre. Mírenlo aquí. Estos son los glóbulos rojos y esto es el plasma. ¿Cuál es la importancia del hematócrito en términos, por ejemplo, en pacientes politraumatizados? Que te permite a ti saber si el paciente tiene alguna hemorragia en el vaso, en algún órgano interno que tú no lo has podido localizar todavía. Y con eso, con ese monitoreo sencillo, tú sabes si el paciente está sangrando o no. Si el hematócrito te comienza a bajar y tú le haces un hematócrito seriado, tú dices, este paciente le está bajando el hematócrito, le está bajando, algo debe pasar. Llama a cirugía general, que le abra el abdomen y que explore, porque puede ser el vaso o lo que fuera. Entonces, eso es importante conocer. La hemoglobina forma parte de la hematía, es la que transporta, como dijimos ahorita, el oxígeno y el dióxido de carbono, que lo recoge ya cuando viene por la sangre ya venosa, que viene cargada ya con el dióxido de carbono. Mírenlo aquí. Los glóbulos rojos que tienen moléculas que transportan el oxígeno. Se fija en la molécula de hemoglobina, la molécula Los valores hematócrito y hemoglobina se relacionan al número y la cantidad de hemoglobina. Cuando estos valores están disminuidos, se dice que el paciente está anémico. Cuando el paciente tiene el hematócrito y la hemoglobina bajita, el paciente se habla de anemia. Ahora vamos a ver los glóbulos blancos. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es la función principal de los glóbulos blancos? ¿Qué dice ahí en esa línea? Ahí abajo. Las funciones principales, ¿cuáles son? Dice ahí. ¿Es Flor o Adrison? Joana, Lucero, ¿quién? ¿Qué dice ahí? Su función principal son la defensa del organismo ante las infecciones y la reacción frente a sustancias extrañas. Exactamente, esa es la función de los glóbulos blancos. Defensa y también cuando hay sustancia extraña. Eso lo veremos ahora más adelante. El conteo total debe ser 6.000 a 10.000 por ahí más o menos. Entonces miren aquí, eso es lo que se llama un conteo diferencial. Estos son los granulocitos, se clasifican que son neutrófilos, sinófilos, basófilos, y los granulocitos que son linfocitos y monocitos. Ahora vamos a ver cada uno de ellos, para qué sirve. ¿Alguno de ustedes se atreve a decirme para qué sirven los neutrófilos? ¿Cuándo se elevan los neutrófilos? ¿Lo saben o no? Bueno, si no lo saben, vamos a seguir.
para irlo explicando. Neutrófilos. Miren aquí, deben estar de un 55 a un 70%. Dice ahí, ¿qué dice ahí de neutrófilos? Son los más numerosos y se encargan de atacar a las bacterias. Es decir, cuando entran al organismo, en las infecciones agudas, en una infección así que se hincha de pronto, los neutrófilos son la primera línea, son los que van adelante. Entran en función primero. Dijimos que debe estar en 60 y tanto por ahí. Los neutrófilos en situaciones de infección e inflamación. Importante recordar, los neutrófilos se elevan en infecciones agudas. Los linfocitos, que lo vimos ahorita, se elevan en infecciones crónicas. Recuerden eso siempre. Siempre, si vemos los linfocitos elevados, eso quiere decir que hay una infección crónica, puede ser tuberculosis, sífilis, lo que fuera, infecciones crónicas. A eso es que se elevan los linfocitos. Cuando son infecciones agudas, se elevan los neutrófilos. Los eosinófilos aumentan, eso es importante. Cuando vemos que hay eosinofilia, esto es importante que lo sepan, se elevan en asma, alergia y o parásitos, los eosinófilos. Eso deben estar en un 2%, un 2, un 5 por ahí. Déjame ver más o menos la que estaba. Sí, eosinófilos de 1 a 4, pero por ahí es que anda más o menos. Pero lo importante es saber que si vemos los eosinófilos muy elevados, puede ser por 3 causas: asma, alergia o parásitos. Los basófilos, esos son los menos numerosos. Cuando hay respuesta inmunitaria, cuando hay liberación de histamina y otras sustancias químicas. Esos son los que menos, casi nunca aparecen los basófilos. Como ustedes ven, 0.5 del total. El linfocito, el más pequeño de todos, su tamaño de 12, se presenta a 24, se eleva en infecciones agudas. Y los monocitos son ya que también los que se convierten en macrófagos y constituyen ya las células que como que recogen los desechos de las infecciones. Esos son los macrófagos. De células de tejido muerto dañado. Esos son los macrófagos. ¿Cuáles factores pueden interferir en los resultados? Hay que tomar en cuenta. O sea, si te llega un paciente, por ejemplo, deshidratado, eso te da un valor alterado. Tú tienes que tener un paciente que le hayan pasado un suero rápidamente, te va a dar hemodilución. Un paciente que tenga un número muy alto de leucocitos, alteración en el número que esté embarazado, que esté a gran altitud, obligado los glóbulos rojos van a estar elevados, una hemorragia, puede darte una anemia, como dijimos ahorita, normocítica, normocrómica. Medicamentos que esté tomando también te pueden alterar los resultados. Es decir, todas esas cosas, cuando uno va a interpretar un hemograma, uno tiene que pensar en cualquiera de esos factores. Si el paciente está deshidratado y le pasaron una solución a chorro, como se dice, te va a dar hemodiluido. Si el paciente está embarazado, un paciente embarazado se considera que es una reacción a cuerpo extraño. Aunque no es extraño, pero actúa el organismo, reacciona así como si fuera algo de cuerpo extraño. Es decir, uno tiene que tomar en cuenta todos esos factores cuando va a interpretar algún resultado de laboratorio. También, miren aquí, la ingestión de algunos alimentos, la actividad física y el estrés. El último mes del embarazo, a la persona que se le ha extirpado el vaso también puede darte elevado la serie blanca. Terminará en 10 minutos ya. Bueno, cuando se termine ya, yo veo que ya no vamos a continuar. Ya yo lo voy a subir hasta aquí y la próxima semana continuaremos para no cogerle mucho tiempo, que si ya ustedes tienen que irse. Bueno, la serie plaquetaria, o sea, que está formada por la plaqueta trombocitos, tiene que... ¿Cuál es el papel de la plaqueta? ¿Quién me puede decir? Papel fundamental. ¿A dónde es que actúa principalmente la plaqueta? ¿Con qué tiene que ver? Con la coagulación sanguínea. Exactamente. ¿Y en cuánto deben estar las plaquetas? El valor promedio de las plaquetas, de tanto a tanto. ¿Quién me lo dice? 150.000
a 450. Exactamente por ahí más o menos. Si lo vemos por debajo de 100 y algo, debemos tener cuidado porque ese es un paciente que no puede hacer una hemorragia porque las plaquetas no están dentro de los parámetros normales. Y si está muy elevado, puede ser que nos haga un problema de coagulación. Es decir, con esto lo que yo quiero decirle es que vean el hemograma y no es tan complicado, por lo menos una interpretación así a grandes rasgos, usted puede valorar si el paciente está anémico, si el paciente tiene una infección aguda, si tiene una infección crónica, si el paciente puede sangrar. Todo ese tipo de cosas. No cogerle miedo al hemograma ni mirarlo como un pájaro raro, sino familiarizarse con él, tratar de entender qué nos está diciendo, porque el hemograma es la prueba de laboratorio que más se indica y nos habla, nos puede dar una información valiosa, porque nos está dando una imagen, nos está dando ¿qué te digo yo? Nos está orientando de qué está pasando en la sangre. Y la sangre es el fluido que recorre el organismo entero. La sangre que lleva y trae todos los chismes. Todos los chismes que ocurren en el organismo. Cuando digo chisme, quiere decir infección, cualquier tipo de alteración. La sangre que la lleva y la trae, la lleva y la trae. La sangre en ese sentido es muy útil interpretar, aprender a interpretar, aunque sea por arriba un hemograma. La plaqueta, ¿qué dice ahí? La plaqueta acelera la coagulación y al aglutinarse obstruyen pequeños vasos y engendra sustancias. Es decir, la plaqueta está relacionada con la coagulación. Dijimos que era de 150 a 300, 400 mil por ahí. Bueno, 150 a 400. Mírenlo ahí. Trombocitopenia se llama cuando las plaquetas están por debajo de 150 mil. Y trombocitosis es cuando está por encima. Hay una serie de condiciones que pueden dar trombocitopenia, como ustedes ven, la quimioterapia, la coagulación, anemia hemolítica, y cuando a los pacientes cuando le han estripado el vaso, la púrpura trombocitopénica, la leucemia, algunas válvulas, transfusión masiva de sangre. Puede ser, a veces hay reacciones de incompatibilidad cuando le transfunden rápidamente sangre. Por eso ya últimamente se prefiere transfundir cada una de las fracciones de la sangre. Es decir, lo que hace falta es glóbulos rojos, se transfunde solamente glóbulos rojos o plaqueta o lo que fuera. No se transfunde sangre total, sino ya la sangre se separa en cada uno de los componentes y así se evitan cualquier reacción de incompatibilidad. Generalmente ya la sangre casi no se transfunde así en sangre total. Trombocitosis, como dijimos ya, cuando está por encima de cuando está por encima de 400.000. Trombocitosis, hay algunas enfermedades como la policitemia vera, que por decirlo así, casi podríamos decir que como un cáncer de eso. El síndrome post-esplenectomía, es decir, pacientes que le han extirpado el vaso, trombocitosis, alguna malignidad, alguna leucemia y las anemias. Entonces, el hematócrito es el porcentaje de la masa del eritrocito con relación al volumen, como dijimos ahorita, la fracción sólida con la líquida. Con estos datos se calculan los índices de volumen corpuscular, la hemoglobina concentración, la hemoglobina corpuscular media y volumen de hemoglobina corpuscular media. La alteración de estos parámetros nos orienta en el diagnóstico de alguna enfermedad o tipo de anemia. También la cantidad de hematíes puede ofrecer datos sobre presencia de anemia, enfermedades generales. Como dijimos ahorita cuando empezamos, que la disminución, la anemia puede producir cansancio y sensación de fatiga. Por eso le digo, cuando ustedes vean un paciente que entra cansado, que está disneico, que está asténico, que se cansa, entonces en un hemograma ahí no podemos orientar qué está pasando. Se revisaron, como dijimos ahorita, la serie blanca y los cambios experimentados. Uno puede más o menos interpretar ya con un poquito más de criterio un hemograma patológico. El hemograma es el examen más indicado en todos los laboratorios clínicos y los establecimientos de salud. Por lo tanto, hay que brindarle cierta atención a fin de uno obtener resultados que sean confiables, resultados fidedignos. La plaqueta son encargadas de la coagulación. Si su cantidad disminuye, pueden aparecer cuadros hemorrágicos. Si su número aumenta, puede ser que sea enfermedad autoinmune o otro tipo de cosas. Lo que sabemos, eso lo dijo un sabio, un físico, Newton, lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Es decir, que por más que uno se crea que sabe, lo que uno sabe es una gota de agua.
con relación a lo que uno no sabe, que es un océano. Mire qué frase más interesante. Por más que uno se crea que sabe, no sabemos nada. Como decían los filósofos griegos, solo sé que no sé nada. Este era un caso de una infección dental. La prueba de laboratorio, le mandamos un hemograma, hemoglobina glucosilada. Mire, ese era un caso de una angina de Ludi, como está. Los laboratorios, le mandamos a hacer biopsia. Radiografía, prueba especial, el caso clínico. Decía una cantante muy famosa argentina, Libertad Lamarque, he aprendido que las cosas pequeñas y cotidianas y las cosas de todos los días son las que hacen la vida tan espectacular. O sea, uno a veces está esperando como que pasen cosas grandes, pero muchas veces las cosas pequeñas son las que hacen tan atractiva la vida. El verdadero viaje del descubrimiento no es buscar nuevos paisajes, sino mirar con nuevos ojos, es decir, mirar con otra actitud. Eso es el viaje del descubrimiento. Y esta otra, que dice ahí, ¿quién me lee lo que dice ahí? Que ya casi estamos acabando, quedan 2 minutos. ¿Quién lee lo que dice ahí? ¿Quién me lo explica lo que quiere decir eso? Gran parte de las dificultades actuales consisten en que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Explícame qué quiere decir eso. Eso está clarísimo, que los ignorantes son los que más rápido abren la boca y los inteligentes mejor escuchan y callan. Exactamente, o sea, uno se queda dudando, tú dices, espérate, cuidado si esto no es así, pero generalmente, decía alguien, solamente el 5% de la gente piensa, el 10% cree que piensa, y el restante, 85%, cuando piensa cree que se va a morir, porque no están acostumbrados a pensar. Eso es, o sea, lo importante, como tú muy bien dijiste, o sea, es uno tener siempre la posibilidad de la duda. Espérate, cuidado si esto no es así. O sea, no irse a lo seguro. No, esto es otra cosa, espérate. Como dice ahí, los ignorantes están completamente de su seguro, de sus errores. Y los inteligentes se quedan pensando, y dicen, cuidado si eso no es así. Déjame ver si esto sí. Esa es una frase que para mí tiene un gran valor. Bertrand Russell fue un gran pensador inglés que dijo eso. Si tienen alguna pregunta, ya estamos, aquí estamos, ahí con el duende diciendo la despedida. Si tienen alguna pregunta, lo quedamos aquí y en la próxima clase seguiremos. Dígame algo. ¿Aprendieron o no aprendieron nada? Sí, aprendimos. Bueno, esa es la idea. La idea mía es que a ustedes se les quede algo de lo poco que yo pueda saber, que se les pudiera quedar algo de lo poco que sé, que ustedes puedan, que eso les pueda ser útil en el futuro. Que no sea que pasaron la materia por pasarla, sino que deje algún sedimento, que deje algo básico que les pueda servir de utilidad. Que ustedes aprendan a pensar más en el paciente integralmente, que no solamente concretarse quedándose solamente dentro de la boca, que ustedes se atrevan a salir de la boca y ver al paciente entero.